Bien, pues muy buenas tardes, queridos alumnos. La situación de nuestro entorno no se quiere componer. Parece ser que, pues, la universidad como buena institución, nada joven, tiene experiencia y ha sabido sortear la situación para que podamos terminar nuestro semestre, quizás no de la manera que nosotros habíamos pensado, pero que podamos terminar de una manera exitosa, ¿verdad? Entonces, pues nosotros en lo que nos corresponde y ellos a dirigir la orquesta y que salga bien el concierto, primero Dios. Les había dicho la vez anterior que para hoy vamos a tener una clase muy ligera, es una clase muy sencillita. De hecho, son 3 temas, pero de esos 3 temas, pues fue decisión de su servidor que trabajáramos los 3 en una sola sesión para poder, pues, que valiera la pena el trabajo de todos nosotros, ¿verdad? En general, porque todo el mundo, especialmente Cintia Mariela, pues todo el mundo tenemos una participación. En fin, entonces el primer punto que quiero tocar es el que se refiere a propósito, hoy hace un rato les envié la liga para que vean un par de videos con esos temas que les estoy mencionando. Entonces, pues ya están ahí en Blackboard a su disposición. Ojalá que los vean y los aprovechen y que les despierten la observación de los videos, que les despierte alguna duda, que primero Dios, con mi explicación de ahorita, se disipe y si no, pues quedo a sus órdenes. Precisamente ahorita estábamos platicando respecto de la manera como vamos pues, a culminar el trabajo del semestre, que no va a ser con un examen, se los anticipo, más bien alguna actividad, alguna interacción entre ustedes y yo, para poder redondear yo mi trabajo y serles de utilidad. Tuve la fortuna de que llegara a mis manos esta mandíbula. Entonces tomé ahí unas fotos improvisadas y ojalá las cosas salgan como deben ser. Pero bueno, esta primera foto la tomé con la pluma señalando a la línea oblicua interna, cómo sube junto con la línea oblicua externa que viene en la otra diapositiva, para que ustedes, ahí está, esa es la línea oblicua externa, entre las dos, y está emocionado cuando vi la foto, porque entre las dos forman, así con muchas ganas, a un triángulo. O sea, la cara distal del último molar y la línea oblicua interna, que es esta, y la línea oblicua externa, que es esta, en conjunto, la cara distal de este último diente y esas dos líneas que tienden a fusionarse hacia arriba y hacia atrás, van a formar un triángulo bastante, así como con muchas ganas de ver un triángulo, pero es una estructura anatómica muy, pues podríamos decir muy útil para que nosotros localicemos el punto por donde pasa el nervio bucal largo, que es de los 3 nervios que nos ocupan en la técnica mandibular, todas las técnicas mandibulares. En este punto, el bucal largo, que es el más anterior de los 3, me gusta usar la palabra, se brinca. En realidad, más propiamente deberíamos decir, pasa de lingual, de interno a la rama ascendente, pasa a ser externo, o sea, vestibular, a la rama ascendente. Pero no sé por qué me gusta mucho el lenguaje coloquial y es por eso que uso la palabra que se brinca. Es como que brincara la barda en el triángulo retromolar, un poquito hacia el vértice. Y es muy importante que lo revisemos, por eso me emocioné tanto cuando conseguí esta mandíbula, porque sabía que iba a poder señalar los puntos que
que se necesita estar ubicados en ellos para poder aplicar la técnica y entenderla y revisarla y analizarla, ¿verdad? Entonces, línea oblicuo-interna, línea oblicuo-externa y cara distal del último molar, porque a ese nivel el nervio bucal largo, que es el más anterior de dentario inferior, lingual y bucal largo, a ese nivel el bucal largo se convierte en vestibular. Y bueno, toda la vida me ha gustado pensar así. Saber por dónde pasa un nervio es lo único que necesitamos para desarrollar su bloqueo. Me ha gustado pensar alguna vez, con un poco de buena voluntad y de imaginación, cualquier individuo inmerso en esta situación puede crear su propia técnica. ¿Por qué no? Yo sé que el nervio pasa por aquí, pues aquí le pongo anestesia, aunque el libro diga que en algún otro punto donde también pasa, ¿verdad? Lo que pasa es que las técnicas de anestesia están tan bien elaboradas, tan bien pensadas, que utilizan el mejor punto que existe. Pero bueno, entonces, es una técnica, esta es una de las cosas que más me interesa en esta ocasión mencionarles. Es una técnica que va a resultar, como en algún momento se los dije, de las técnicas de la bóveda palatina, las técnicas para bloquear a la mucosa del paladar, en el caso pues específico de la nasopalatina y la palatina posterior, porque son complemento de los bloqueos de los nervios alveolares posterosuperiores, alveolares medios y anterosuperiores. Aquí el bucal largo, y eso lo aprendí de Malamed, ya viejo yo, y inmerso ya en la práctica odontológica, dice Malamed por ahí en su libro, menciona, y si necesitas bloquear al nervio bucal largo, lo puedes bloquear con el bloqueo del bucal largo, que es del que vamos a hablar hoy, como un complemento del bloqueo del nervio alveolar inferior de la espina de Spix, que es donde lo menciona. Les voy a contar una experiencia muy personal, muy particular de su servidor. Yo aprendí esta técnica de una manera diferente, la del dentario inferior en la espina de Spix. Nosotros entrábamos, considerando lo que ya hemos mencionado, de que los nervios tienen una ubicación anatómica tridimensional que nunca hay que olvidar, pues entramos con la aguja hasta que tocamos el hueso, como se entra normalmente en la que describe Malamed, pero luego despegamos un poquito en la misma dirección y luego nos íbamos hacia el lado que estábamos trabajando sin sacar la aguja y la retirábamos un poquito y ahí bloqueábamos al bucal largo. Y Malamed menciona, y cuando lo leí en Malamed, dije, no mencionó este hombre el bucal largo para nada, pero más adelante dice, y si lo ocupas, así como si se ofrece, puedes bloquearlo de esta manera. Ya la describe. Entonces es muy interesante porque sí es cierto, yo hasta esa ocasión, hasta esa época de mi vida profesional, bloqueaba de rutina el bucal largo y a veces no lo necesitaba porque si trabajaba en el área de anteriores e inferiores, ¿para qué quería buscar el bucal largo? ¿Para qué quería bloquearlo? Ustedes y yo sabemos, podrán recordar que el nervio bucal largo, voy a mover, trabaja el área vestibular. Estoy buscando el punto, aquí está. Esta área hasta aquí llega, hasta el nervio mentoniano, hasta ahí llega el nervio bucal largo. De ahí en adelante, el terreno o la anatomía anestesiada, el tejido anestesiado va a ser estar a cargo del nervio mentoniano. Voy a regresar. Entonces, muy interesante. Si acaso se ocupa bucal largo, habremos de poner una inyección aquí en el triángulo retromolar o una inyección en el fondo de saco vestibular por atrás del último molar, librando apenas a la línea oblicua externa. Y es, hablando ya muy en el estilo de su servidor, en sentido práctico,
pues no es más que una inyección supraperióstica en el triángulo retromolar o en el fondo del saco vestibular. Y será el bloqueo de elección para aquellos casos en que vamos a trabajar en el terreno que inerva el nervio bucal largo, que es la mucosa vestibular, el fondo de saco y un poquito el carrillo a nivel de los molares. Porque ya les decía hace un momento, al que le corresponde la inervación más del agujero mentoniano hacia enfrente es al nervio mentoniano, que precisamente hoy, en unos momentos, les voy a tratar de describir. Pues en este momento, si estuviéramos juntos en el aula, voltearía a ver los ojitos de todos y a ver si me había, para tratar de adivinar si me había explicado adecuadamente, y todavía después de hacerlo, de observar eso, hago la pregunta, ¿hay alguna duda o comentario o pregunta? Y bueno, no lo puedo hacer. Ojalá que haya yo sido claro con la descripción de la anatomía y la descripción de por qué la inyección funciona perfectamente en el triángulo retromolar o en el fondo del saco vestibular por atrás del último molar, pues porque ahí es donde se brinca, perdón por la palabra, por donde se brinca el nervio bucal largo de ser interno a la cara externa, a la cara interna de la rama ascendente, a convertirse en externo a la misma y luego baja, hace como una especie de curvita hacia atrás y luego ya se va hacia enfrente y va a inervar a todo el fondo del saco y la mucosa vestibular, areolar e insertada, ¿sí? Entonces, pues es una técnica que no tiene chiste, es una inyección supraperióstica finalmente, pero con un propósito muy específico, conociendo el trayecto del nervio a ese nivel, ¿sí? Bueno, pues ojalá que hayamos sido claros. Déjenme pasar. Bueno, aproveché la mandíbula para, es el triángulo retromolar, aproveché, noten algo, no tiene nada que ver con nuestro tema de hoy, pero me interesa mucho. Fíjense dónde está el cuerpo mandibular convirtiéndose en rama ascendente por atrás del último molar. El último molar regularmente es el tercer molar, pero a veces es el segundo molar. Si hay ausencia del tercero o está por ahí adentro del hueso impactado, retenido, qué sé yo. La cosa es que el diente se vuelve muy vestibular, se viene mucho hacia vestibular el último molar, porque la rama ascendente como que se volviera interna, como que se fuera la línea media. Bueno, ese concepto, y espero que no sea por vías de compartir información a distancia, espero que sea primero Dios en la clínica y con los instrumentos en la mano que yo les puedo explicar, que por eso la incisión no debe de ser muy lingual. La incisión debe de ser vestibular completamente, porque si no, nos vamos a ir hacia el área lingual y ya saben que por ahí baja el nervio lingual y sería un riesgo quirúrgico. Nada que ver con nuestra clase de manera directa, pero muchísimo que ver porque estamos hablando de uno de los nervios que bloquea nuestra técnica, nuestras 3 técnicas mandibulares, y es un problema potencial en caso de cirugía de terceros molares, para no irnos hacia lingual y lesionar el nervio. La cirugía se hace totalmente distal y vestibular, pero para nada lingual. ¿De acuerdo? Bien, ese es un agregadito por ahí de parte de su servidor, que soy tan fanático en estos artes que aparecen esas imágenes que dicen algo y me gusta aclarar. Bueno, aproveché la mandíbula, les decía, para señalarles el punto donde se lleva a cabo el bloqueo de George Gauge. Vean, qué alto y qué posterior, ¿sí? Este es el punto donde se lleva a cabo el bloqueo de Basirania equinosis. Un poquito más bajo y un poquito menos posterior. Y este otro punto es el que se refiere al bloqueo del nervio alveolar inferior con la técnica de la espina de Spix, que
entrecomillado, fue la que su servidor aprendió cuando estudié, porque era la única que existía en la literatura, ¿sí? Un poquito más abajo, y con el riesgo elevadísimo de que si se va uno muchito más abajo, el nervio ya se metió al hueso y ya no va a ser tan posible bloquearlo, porque ya el anestésico no va a llegar a él, porque ya se, podríamos decir así, ya se escondió adentro del hueso el nervio, ya se nos metió, se nos fue, ¿sí? Entonces, de manera irónica, como broma, siempre que explico esto, me gusta decir que podríamos usar la fuerza de gravedad si nos fuimos demasiado bajo, pero pues que no tiene, no es factible, no es viable. La única manera de aprovechar que el anestésico se fuera un poquito para lo que es superior, o sea, hacia arriba del agujero dental inferior, si la pusimos muy abajo, sería poner al paciente con los pies para arriba. Y eso, pues en el sillón dental, ni con el tren de Lemberg lo vamos a lograr. Pero bueno, es una ironía, es una broma, hasta cierto punto, pero es una reflexión, porque ya lo dijimos y lo seguiré insistiendo siempre que lo comentemos. Si terminamos de poner esta técnica, la de Vacirania Equinosi o la de George Gates, siempre trataremos de irnos arribita y sentar al paciente para que la fuerza de gravedad, que ahí sí es posible la posición del paciente, nos ayude mandando el anestésico hacia abajo. Bien, entonces déjenme platicarles ahora sobre esta, que es la que yo, de manera también irónica y así tendenciosa, suelo llamar la infraorbitaria de abajo. Es una técnica de bloqueo para el nervio incisivo y para el nervio mentoniano. Ahorita les voy a explicar el porqué de la separación. Ya lo mencioné la vez anterior, se los comenté, pero de la separación de los dos nervios, porque Malamed es tan fino en su trabajo que así lo maneja. Pero en fin, hay que conocer, número uno, la ubicación del agujero, porque es la puerta abierta para que se mete el anestésico si queremos bloquear el nervio incisivo, que la verdad es que casi siempre va a ser así, porque el puro mentoniano casi nunca se va a usar, sí se usa. El mejor ejemplo que tengo es una biopsia del labio en mucosa interna, una remoción de el semestre próximo lo van a ver en su clase de patología, una remoción de un mucosele, pues se puede hacer perfectamente con un bloqueo del puro nervio mentoniano, porque si se acuerdan de nuestras primeras sesiones de trabajo, el nervio mentoniano inerva el mentón y el labio, y el fondo del saco y la encía insertada en encía areolar. Entonces, pues, cubre toda esa área del agujero mentoniano para enfrente. Pero en fin, también me gustaría recordar, junto con ustedes ahorita, el principio que hemos manejado tanto de que el anestésico se difunde perfectamente en los tejidos, más no a través de una cortical. Entonces, el punto ideal es donde hay un agujero para que pueda meterse por ahí la anestesia, porque inyecciones supraperiósticas aquí, dada la densidad de la cortical, es muy difícil y muy impredecible, y desde siempre ustedes y yo hemos trabajado que esos maybes, como le digo yo, no se valen en anestesia. Hay que trabajar lo más que sea posible sobre seguro para beneficio de nuestros pacientes. Entonces, no es necesario para el puro mentoniano ser muy preciso en la técnica, puesto que el anestésico se difunde aquí perfectamente. Pero si quiero bloquear el nervio incisivo, la anestesia tiene que entrar. Ojalá se acuerden, pero cuando nosotros platicamos, ustedes y yo platicamos sobre la técnica de bloqueo de alveolares anterosuperiores por la vía del agujero infraorbitario, les decía yo que el palpebral inferior, el nasal lateral y el labial superior se bloqueaban porque se bloqueaban, porque ahí iban saliendo por el agujero, los agarramos pichoncitos, pero el mentoniano, pero el alveolar anterior superior no, porque antes de salir el nervio por el agujero se derivó del nervio, la parte del nervio maxilar a ese nivel, que se llama infraorbitario, ¿sí? Entonces, bueno, pues aquí sucede algo semejante. Si yo quiero
bloquear el mentoniano, pues va a ser lo más fácil del mundo. Pero si quiero bloquear al incisivo, tengo que buscar la manera de que mi anestesia se meta al agujero, porque el nervio incisivo corre en el canal mandibular para ir a los nervios anteriores e inferiores, y entonces sí, si lo pongo muy abajo, muy atrás o muy enfrente el anestésico, pues probablemente no logre penetrar al agujero y yo no tenga la anestesia que necesito. Pero en fin, estamos todavía en la ubicación. Está a nivel de los premolares, del ápice de los premolares, un poquito más cargado hacia el segundo que hacia el primero. Entonces, muchos libros van a encontrar que dicen que está a la altura del ápice del segundo. Bueno, más bien yo quisiera decirles, vean las dimensiones del agujero y vean que, acuérdense de las dimensiones de nuestras agujas o de tales, y bueno, pues sabemos que es un agujero tototote para una agujititita muy delgadita, y las cosas tienen que funcionar. No es nada del otro mundo que lo logremos, porque tenemos todo a favor. Nada más sí, pues hay que arrimarse lo más posible anatómicamente al agujero mentoniano. Quisiera hablar a ustedes sobre la dirección del agujero. Eso también es muy importante, y lo que dice Malamud al respecto. De manera intencionada, con un propósito de que ustedes vean la dirección del agujero, puse esta aguja ahí para que se vea anatómicamente. Esto es de atrás adelante, ¿sí? Es de arriba abajo definitivamente, y es de afuera hacia adentro. Entonces, el agujero mentoniano, si hubiera examen, eso les preguntaría: diga la dirección del agujero mentoniano. Y la respuesta sería de arriba abajo, de atrás adelante y de afuera adentro, anatómicamente hablando. Esté en la posición que esté el paciente, eso no debe de cambiar. En fin, pero otra vez, al igual que con el nasopalatino y el palatino anterior o mayor, ¿será necesario que me meta a los agujeros? No, hombre. Con que llegue yo con mi aguja al umbral del agujero es más que suficiente, ¿sí? Porque el anestésico, si lo pongo en la puerta, de que se mete, se mete. ¿De acuerdo? Pero sí, si llevo esa dirección, pues tengo más posibilidades de que se vaya por donde yo quiero. Sin embargo, el comentario va con la intención de comentarles algo que nos expone, que nos describe Malamud en su libro. Malamud dice que esta, que por cierto les comento, fue la técnica que yo aprendí. Mis mentonianas, cuando yo estudié, eran de arriba abajo, de atrás adelante, de afuera hacia adentro, dirigiéndome al ápice del segundo premolar. Y bueno, Malamud dice que no. Anatómicamente, sí, pero resulta que Malamud es una persona, yo lo interpreto así, tan humano en el manejo de sus pacientes, que considera que es inconveniente poner la técnica de esta manera, puesto que si lo pone de esta manera, la jeringa le queda exactamente frente a sus ojos o a su ojo de ese lado, y eso es muy incómodo, y no creo que haya quien no se intimide de que le pongan la jeringa en los ojos. Así que él recomienda que mejor sea de arriba abajo, sí, pero de enfrente hacia atrás y de afuera hacia adentro. Y lo que comentaba yo hace un momento, de todos modos, con que lo pongan en el umbral del agujero va a ser suficiente. ¿De acuerdo? Nada más, y no olviden, por favor, que si no buscamos que el anestésico penetre al agujero, no vamos a tener el bloqueo del incisivo, y sí vamos a tener el bloqueo del mentoniano. Pero como casi siempre lo queremos para trabajar en dientes, necesitamos que se meta al agujero, ¿sí? Es pues el detalle, ¿verdad? Y el comentario para entender, para entender a Malamud en sus propósitos tan bien intencionados. Pues
creo que esto ya sería todo respecto de la técnica, de las técnicas de bucal largo. Bueno, dejen comentarle esto que se los dije la vez anterior, pero lo quiero repetir, así soy. Discúlpenme. El asunto es que Malamet en su libro, a la técnica donde nada más se pone la anestesia por afuera para bloquear al mentoniano, la llama bloqueo mentoniano. Y a la técnica donde la mismita técnica, pero con el propósito de que se mete el anestésico al agujero, la llama técnica incisiva. Es la misma técnica, en una se bloquea con seguridad al incisivo y al mentoniano por necesidad, y en la otra nada más el mentoniano, pero yo les digo, probablemente también se bloquea el incisivo de todos modos, puesto que pusimos la anestesia a ese nivel. Y al igual que en la técnica infraorbitaria, Malamet recomienda, y eso sí lo aprendí yo desde que estudié, recomienda que una vez que terminen de aplicar la técnica y sacar la aguja de adentro de los tejidos y de la boca, que se queden haciéndole presión con el dedo al nivel del agujero mentoniano para forzar el anestésico a que se meta, ¿sí? Lo mismito que hicimos con el bloqueo de alveolares anteros superiores por la vía infraorbitaria. Quizás sea otro de los factores que me orillan a mí a decir que es la infraorbitaria de abajo, porque si no es su hermana, es su prima hermana, se parecen mucho. En fin, bueno, aquí termino y quisiera anunciarles que para la próxima vez, que parece ser que ya va a ser la última, quiero platicarles un poquito, a ver cómo le hago, porque eso sí me va a dar mucho trabajo, pero en las manos de Dios estamos y todo tiene que salir. Quiero hablarles un poquito de anestésicos locales, pero de una manera muy, muy clínica, muy así campechana, porque para hablar de anestésicos locales el maestro de farmacología, pero el de anestesia les quiere hablar de anestésicos locales para que los vean de una manera no muy teórica, más bien muy práctica, porque los anestésicos locales tienen muchísimas implicaciones, pero hay algunas de esas implicaciones que inciden fuertemente en el manejo clínico, y el clínico debe de tenerlas en mente. Y se nos acaba de ir de este mundo un queridísimo colega, el doctor Luis Fernando Carranza Prieto, y él me decía, no les hables así a los muchachos, Federico, se les ponen las cosas muy fáciles. Pues a mí así me gusta, y que me disculpe desde allá en el cielo donde seguramente está, porque yo no voy a cambiar. El asunto es que les quiero plantear el cálculo de la dosis máxima de los anestésicos locales, plantearla con un ejercicio muy ligerito, muy somero, porque es lo único que verdaderamente puedo hacer con mis limitaciones teóricas acerca de los anestésicos locales. Y cuáles son, enlistar cuáles son, su origen químico, cuáles son sus efectos a nivel sistémico, qué le hacen al sistema nervioso central, qué le hacen al sistema cardiovascular. Y bueno, pues con unas cuantas transparencias salimos de ese tema para redondear nuestro curso, de acuerdo como se los anuncié el primer día cuando hicimos la descripción de cómo íbamos a trabajar.